Muy bien, querido alumno, como ya hicimos en la introducción referencia a las unidades, vamos a comenzar con la unidad 1. La unidad 1 que básicamente trae dos aspectos. Por un lado, reflexionar sobre la ortografía, qué funcionalidad tiene, cuál es el propósito de esa ciencia. Y segundo, básicamente, comprender un poquito la realidad de la Real Academia Española, que es una institución clave relacionada con ese hecho. Antes de ir directamente a decir una definición o declarar de alguna manera una finalidad de la ortografía, sería bueno repensar un poco los orígenes y llegar a esa conclusión a través de un proceso histórico. Por eso me gustaría que comencemos reflexionando sobre la representación gráfica de una lengua. Decíamos que la lengua, toda lengua, nace básicamente oral, es sonido, pero llegó un momento en esa historia que surge la necesidad de representar gráficamente, darle al sonido una representación gráfica. Cada sonido, una letra que se escribe, que se dibuja, que se crea, para poder ir creando cada vez más esa relación entre oral y escrito. Este proceso demoró mucho tiempo. El pasaje de la oralidad a la escrita es un proceso bien demorado. La oralidad básicamente es un sistema de códigos sonoros y que están en la naturaleza humana. Nadie nos obligó a hablar. Fue casi una facultad que viene como embutida dentro de la naturaleza humana. Los chiquitos, las crianzas, nacen al poco tiempo ya comienzan a querer expresar sonidos y que más tarde será el lenguaje. Por tanto, decir que la oralidad es connatural, es parte de la condición humana. El hombre tiene la facultad natural de crear un lenguaje y ese lenguaje es básicamente oral. Tiene las constituciones anatómicas, está diseñado en podríamos decir, aparato fonador, está totalmente orientado a esa finalidad. Pero llega un momento en que ese lenguaje oral necesita seguir avanzando y surge la otra forma simbólica de expresar cosas, el lenguaje escrito, la letra, la palabra, el texto. Este sistema simbólico de naturaleza gráfico ya no es natural. Vemos que es el resultado de una evolución muy prolongada. La escrita es bien posterior y diríamos si no hay una facultad específica. El hombre no por naturaleza escribe. Si dejásemos un hombre sin una educación, él podría básicamente emitir sonidos, pero escribir precisa un entrenamiento demorado, es una adquisición que da mucho trabajo porque básicamente la lengua escrita, la grafía no es tan natural como la lengua oral. Mas la lengua escrita intenta básicamente reproducir en símbolos los sonidos. Es pasar los sonidos de la lengua hablada para un soporte diferente. Y ahí comienza básicamente ese proceso de registrar en grafías concretas la forma de hablar. Eso es un paso evolutivo enorme. El hombre pasa, podríamos decir así, con la escrita de la prehistoria a la historia y comienza a hacer historia, comienza a grabar y a registrar lo que le pasa, lo que le acontece, sus mitos, sus creencias. Y nosotros conocemos ese pasado básicamente por esa historia registrada. El lenguaje oral, la oralidad es universal, la escrita es restringida, no todo el mundo sabe escribir. Si vamos para atrás, los escritores eran poquísimos. Con la educación, digamos, generalizada de nuestra sociedad actual, claro, de alguna manera la escrita se volvió casi universal. Pero es un proceso que los gobiernos, que los países gastan mucho dinero para educar a un individuo a adquirir
básicamente la lengua gráfica, la lengua ya escrita. ¿Cuáles son las ventajas de la escrita? La primera, obviamente, la lengua escrita le va a dar un soporte a la lengua estable, porque la lengua oral se recuerda, se cuenta, la memoria de los contadores es y se va modificando, se va cambiando, esa falta de estabilidad es propia de la lengua oral. Pero la lengua escrita, lo escrito está, como dice el dictado latino. Comienzan los mitos, comienzan las historias a estar fijos en los libros, en los relatos, y ya no se apagan, ya no, de alguna manera, no se alteran esas historias, porque hay una forma de fijar ese acontecimiento, se guarda mejor y también se unifica más. La lengua escrita es una lengua más unificada, más formal. La lengua oral se modifica el tiempo todo. La aparición de la escrita evidentemente modificó la forma de contar, de relatar y por tanto de alguna manera el hombre evoluir con una velocidad mucho mayor. Existen tres sistemas básicos de escritura. Tres sistemas básicos que los podemos clasificar como el sistema ideográfico, el silábico y el alfabético. No se preocupe con los nombres, ustedes van a tener material explicativo, yo les estoy diciendo así de forma rápida, presentando. ¿Qué es la escritura ideográfica? Bueno, el pueblo chino tiene una ideográfica. Ideográfica en realidad no son letras, son dibujos estilizados donde se representa una idea, pero un dibujo es un concepto. Nosotros tenemos letras, ya vamos a ver cuál es nuestro sistema. El sistema chino, el sistema japonés son ideográficas. Las letras o digamos las representaciones de ellos representan ya incluido una idea completa con su pronuncia. Esa es la escritura ideográfica. Tenemos la escritura silábica, donde la sílaba, ya no la letra, la sílaba es fundamental. Entonces hay diferentes pueblos que usan este sistema silábico. Entonces la sílaba va a ser fundamental para la construcción de la palabra y las ideas. Y por último, en la escritura alfabética, que es nuestra escritura. Básicamente, ¿qué es? Está constituido en letras. Cada letra representa un sonido o tenta representar un sonido. Y es lo que nosotros hacemos. Tenemos letras, esas letras corresponden a sonidos que pasan a formar palabras y las palabras forman oraciones y las oraciones van formando textos y ahí vamos haciendo nuestra construcción. Por tanto, nuestro sistema es el sistema alfabético, construido básicamente en base a las letras, al alfabeto que nosotros tenemos. La relación entre el código oral y el código escrito. El código oral tiene como unidad básica el fonema, que es un sonido. Y hay sonidos ya prefijados, cada lengua tiene sonidos, ya un repertorio de sonidos que usa para crear sus palabras y sus mensajes. A cada sonido le correspondería un código escrito, una letra. Sabemos que la relación entre letra y sonido y fonema no es exacta. A veces hay una letra que representa más de un sonido o un sonido que está representado por varias letras. Entonces, la relación no es exacta, pero la lengua intenta de alguna manera relacionar cada sonido con una representación gráfica. El código oral es el que usamos para hablar y emitimos sonidos y construimos palabras. Usamos la voz y no podemos usar cualquier forma. ¿Cuáles son las características de este código oral? Debe ser realizado en presencia de otro, no hablamos solos. Esencialmente precisamos la presencia del otro. Se dan muchas cosas por subentendidas en una comunicación oral. No preciso explicar todo. Algunas cosas ya las doy por entendida.
Utilizamos la palabra, pero además utilizamos también la entonación, usamos la mímica, usamos las manos, los ojos, o sea que nuestro cuerpo acompaña mucho la oralidad. Repetimos muchas veces, usamos interjecciones, exclamaciones típicas de la lengua oral. Hay interrupciones constantes, estamos hablando, perdimos la idea, retomamos, como que no hay una estabilidad, una regularidad. La lengua oral es más, diríamos así, imprevisible. Y quien habla tiene poco tiempo para reflexionar. Hablamos a medida que van surgiendo las ideas. Y cuanto más directo es el lenguaje, menos tiempo para pensar y para construir mejor los textos. Debemos ser resumidos, la oralidad no admite grandes discursos. Y básicamente lleva algunos sotaques, algunas expresiones regionales, algunas formas típicas de un lugar. Son estructuras simples. Ya el código escrito es básicamente diametralmente lo contrario. La información pasa por una escritura que usa reglas para elaborar ese escrito, reglas gramaticales, reglas constructivas, sintaxis, etc. ¿Cuáles son las características fundamentales de un código escrito? Primero, se realizan en presencia de un lector, pero el lector no está en el mismo momento en que yo produzco el texto. El lector es un imaginario lector que está esperando en algún lugar, en algún día, pero no es presencial. El texto escrito, yo puedo estar elaborándolo en un escritorio tranquilo. No necesita describir la situación. Yo preciso de alguna manera en el código escrito dar referencias del contexto, porque la persona que va a leer el texto está en otro contexto. Entonces preciso de alguna manera dar una circunstancia, describir esa circunstancia. Utilizo palabras, signos de puntuación, pero es difícil transmitir emociones en la escrita, es difícil, no imposible. La oral es todo el tiempo. No admite muchas repeticiones, debemos evitar exclamaciones e interjecciones permanentes. No tiene interrupción, la progresión del texto se va haciendo tranquilamente, porque el texto escrito debe ser hecho en un ambiente tranquilo. Quien escribe reflexiona, diferente de la oralidad, que no hay mucho tiempo para reflexionar. Quien escribe va creando sus ideas, sus pensamientos, sus silogismos. Y podemos usar parágrafos, textos inmensos y evidentemente con claridad y con eficiencia. Entonces, características que usa el código escrito. Pasando ya y intentando ir cerrando un poco nuestro primer capítulo, constituyente del sistema escrito. ¿Qué constituye? ¿Qué precisamos para poder construir un texto? Lo básico es la letra que llamamos grafemas. Es decir, que nuestro alfabeto es la materia prima más mínima, más ínfima, más pequeña. La letra entonces es nuestra unidad más pequeña de trabajo. Con eso vamos a construir las palabras. Ahí precisamos conocer ese alfabeto, precisamos saber cómo debe usar cada letra, en qué casos se puede o no se puede usar. Esas letras representan sonidos. La lengua escrita alfabética, que es nuestra lengua, son los encargados de representar gráficamente los fonemas. Entonces la letra es el primer constituyente. El segundo constituyente es básicamente el signo ortográfico, como la acentuación, la exclamación, los diferentes signos ortográficos que le van dando al texto diferentes entonaciones, diferentes formas de hablarlo y, claro, lógicamente, de interpretarlo. Tenemos el acento prosódico, el acento ortográfico, tenemos la enunciación, si es una interrogación, que son de alguna manera formas en que le podemos dar a nuestros textos vida. Entonces, básicamente la letra, la palabra, la entonación, los signos
de puntuación son las materias que usamos para construir nuestros textos. La ortografía, y ya viendo un poco, surge aquí. Cuando queremos construir el mensaje, tenemos que seguir un padrón. Ese padrón lo fija la ortografía. Hay reglas, hay normas. No podemos usar de cualquier manera una letra, una palabra, un acento, una entonación, ni tampoco los signos. Entonces la ortografía es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua. Eso es básicamente la ortografía. Los griegos decían ortografía, recta escritura, correcta escritura. Entonces, el propósito de nuestra disciplina es trabajar un poco esta condición de escribir correctamente para ser entendido, para poder dar con eficiencia un mensaje. Bien, decir simplemente, y ya encerrando este primer capítulo, la Real Academia Española, una institución formada en 1700, va a constituirse como la institución rectora, la que va a dirigir y regular la lengua española, sobre todo desde el aspecto ortográfico. La Real Academia Española tiene esa función prioritaria de unificar, de mantener la coherencia de la lengua, sobre todo regulando lo correcto, lo incorrecto en la forma de escribir y de hablar. Entonces es una institución que vamos después a mencionar varias veces, pero que hasta el día de hoy existe y se amplió para una institución que tiene representación en cada uno de los países que habla lengua española. Conocer un poco la Real Academia Española es conocer también la lengua española, porque ella está comprometida con ese propósito. Entonces, el primer capítulo termina aquí. Hay mucho material ahí, muchas de las informaciones que yo di están apenas mencionadas en el material extra y que voy a mandar a través de las actividades para leer y ampliar mucho más ese campo. Los espero en la segunda unidad.